eso. Ustedes cerraron esta semana con la aprobación de más préstamos. El Senado de la República y en la Cámara se recibieron otros préstamos. El presupuesto. Sí, en el presupuesto, este gobierno ha tenido el récord Guinness del endeudamiento. Y precisamente esta semana fue que yo tomé el turno y expliqué que en el presupuesto de ingresos y gastos para el 2024 hay 53 préstamos. Ya el gobierno había tomado 59, 56. Quiere decir que al final de su gestión el gobierno va a tener 109 préstamos. Esos préstamos para el año próximo, que ya van 30.000 millones de dólares, más de 30.000, con el último día que se aprobó hace una semana, que fueron 1.243 en un solo día, nunca se había aprobado tanto, pues completan desde el punto de vista de préstamo más de 30.000 millones de dólares, pero en el año 2024 9.000 y pico que se van a agregar a los 30.000. El gobierno ha colocado en 5 partidas. Digo 5 partidas porque cuando Luis Abinader se instala como presidente, por la misma pandemia se le aprobó un segundo presupuesto complementario que ya se le había aprobado a Danilo Medina en el 2020, antes de irse para la pandemia. Y eso fue para la colocación de bonos, porque la colocación de bonos, una vez que se aprueba y se coloca, es líquido, le entra al gobierno, a diferencia de los préstamos, que si los préstamos no son para apoyo presupuestario y son para obras, para infraestructura o para proyectos específicos, van desembolsándose por partida. Entonces el gobierno ha tomado 1.6 billones, sí, 1.6 billón de pesos en préstamo en las 5 colocaciones, que agregado a los 1.5 billón de préstamo, sin contar, vuelvo y repito, los 9.000 que vienen el año próximo de los 53 préstamos que están ahí, representan 3.1. ¿De qué? De 5.2 billones. El gobierno va a manejar en todos sus 4 años de periodo 5.2 billones de presupuesto, de los cuales más de la mitad es préstamo. Lo que dice que esa supuesta eficiencia de las entidades recaudadoras del gobierno, de que han hecho eficiencia para recaudar, es mentira. Más de la mitad del presupuesto de este país ha sido préstamo. Pero agréguenle a eso que el gobierno le pidió a la banca comercial 45.000 millones de pesos, violando la Constitución y la ley, porque eso lo hizo el gobernador del Banco Central con una triangulación con el sector financiero. Le pidieron a 7 años, supuestamente sin interés, hay que ver los compromisos, 45.000 millones. La última partida fue de 30.000 en este mes de mayo, que incluso no lo pusieron en el presupuesto complementario. Pero este gobierno ha sido el único que en un solo periodo de 4 años ha hecho 2 amnistías fiscales. La primera amnistía al inicio generó, creo que 6.000 o 12.000 millones de pesos, el gobierno expresó. En esta todavía no sabemos porque no se ha completado en diciembre, ¿verdad? Lo que es el año fiscal. Nunca ningún gobierno había dado 2 amnistías, siempre lo que hacían es una sola al inicio, no al final. Agregado a eso también de endeudamiento, está lo relativo a que nosotros le aprobamos en el 2021. Ustedes recuerdan que el gobierno entró con lo que le llaman el candado jurídico, que eran 722, para terminar 722 escuelas del gobierno de Danilo Medina, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Nosotros le aprobamos, digo nosotros, los diputados oficialistas del PRM, porque todo esto ha sido votado en contra con los diputados de la oposición. Bueno recargarlo. 44.000 millones de pesos, Ana, para terminar todas esas obras. Se ajustaron los presupuestos porque pasaban del 25% de lo que dice la ley de compras y contrataciones. Y te pudiera decir que de las 22 escuelas no han inaugurado ni 22. En mi circunscripción, la única que inauguró el presidente, se está dando clases 2 días porque no han nombrado ni los maestros ni los conserjes y le están pidiendo prestado los maestros y el personal administrativo a la Costa Rica, que está cerca, que es en Los Ríos. Después todas las demás están paralizadas. Este gobierno no ha podido terminar. Incluso me han dicho que algunas de esas escuelas ni siquiera se han registrado los contratos. Es decir, que terminar una escuela que ni siquiera se ha registrado los contratos no permite que el ingeniero pueda avanzar. Agregado, discúlpeme, a los préstamos, porque eso es crédito público, de los fideicomisos. Ustedes saben que este gobierno ha tenido una vocación no privatizadora, ni siquiera capitalizadora, sino de regalar lo público. El fideicomiso es un regalo de lo público al privado, donde el privado no pone un peso y todo sale de la fiducia del Banco de Reserva. Todo lo que se está haciendo con los fideicomisos está saliendo el dinero del pueblo. No ha venido. Yo le pregunté al ministro de Hacienda
que cuántos miles de dólares o millones de dólares ha venido de inversión directa o indirecta extranjera por los fideicomisos, y me dijo que cero. ¿Qué significa? Que Cabo Rojo, que los corredores, el teleférico, todas esas obras que decían que venía inversión extranjera, se están construyendo en realidad con recursos del presupuesto, pero para favorecer a un tercero. Entonces, eso implica deuda. No se sabe la cantidad de deuda que Luis Abinader le va a dejar al país con el tema de los fideicomisos, porque ahí no hay transparencia, ahí no se usa la ley de compras y contrataciones, ahí no entra la Contraloría General de la República. Ustedes los periodistas, si le piden la información al Banco Reserva, apelan al secreto bancario, al secreto profesional y a toda una serie de esquemas para evitar que ustedes tengan información sobre qué está pasando con los fideicomisos. Al final, los fideicomisos establecen que las deudas que contraiga el patrimonio fideicomitido es del Estado. ¿Están entendiendo lo que está pasando con tanto endeudamiento? Eso es lo que provoca que a uno le digan intolerante, pero la intolerancia viene del que ejerce el poder, el que tiene el mallete. Sabemos cuál es la clase de economía que hay en la República Dominicana, porque somos un país. Ana se quedó como frisada, enrojecida. Con los ingresos limitados, pues somos un país en vía de desarrollo. Sí. Sin embargo, ustedes, es una realidad la cantidad de préstamos y lo han atacado porque es la función desde la oposición. Pero sin embargo, Pero te puedo mandar el video del presidente opuesto a los préstamos. Te puedo mandar el video de la senadora de la capital, de diputados y de la presidente, que no estaban con los préstamos. Aquellos eran buenos. En los organismos internacionales, sin embargo, económicos, alaban la economía y el manejo, que hay una economía estable. ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad de la economía está plantada en las mismas estadísticas que tiene el Banco de Reserva. Aquí hay una estrategia de manipulación política usando más de 8.000 millones de pesos, ¿verdad? Y discúlpenme que ustedes son periodistas y yo sé que no están en eso, para pagar bocinas, periodistas. Pero eso es aquí, pero yo estoy hablando de los organismos económicos internacionales. Yo te voy a decir a qué nivel estamos. Mira, el gobierno para este año puso en el presupuesto un crecimiento de 4.0. Durante los gobiernos de Leonel Fernández y de anteriores, aquí se ha crecido la economía promedio 5%, y en algunos años llegó hasta un 6 y un 7%, pero no rebote, sino crecimiento real. Entonces, desde el punto de vista de este año, el gobierno estimó un crecimiento de un 4%. En los primeros 7 meses de este año, la economía solamente creció 1.4. No lo dice Tobías Crespo, lo dice el mismo Banco Central, que dijo que las proyecciones de crecimiento sobre los cuales se basa incluso el mismo presupuesto de ingresos y gastos iban a ser de 4.0. 1.2 en los primeros 6 meses, a junio o julio 1.4. Eso significa un estancamiento, eso significa que la economía está frenada, pero que también significa que no hay cuarto en la calle. ¿Por qué no hay cuarto en la calle? Porque la tasa de interés está elevadísima, la construcción está paralizada, las ventas inmobiliarias están paralizadas. No solamente es que no hay dinero, es que el gobierno ha cogido préstamo, valga la redundancia, para pagar préstamo. Tiene 400.000 millones de pesos en el Banco Central y en el Banco de Reserva en certificados financieros de los préstamos. Y entonces uno pregunta, si le sobran los chelitos, si al presidente le rinde, a los pobres no les rinde, a las masas populares, a la clase media no le rinde, porque tiene más cara la energía, tiene más cara la comida, la canasta básica está inalcanzable. Todos los productos de primera necesidad están inalcanzables. Entonces, ese crecimiento no existe, dicho por el mismo Banco Central. Y si tú no tienes crecimiento, ¿qué va a pasar en la población? Va a tener altos niveles de inflación, altos niveles de la canasta básica, altos niveles de la tasa de interés, la tasa del dólar empieza a bajar, es decir, a devaluarse. Y en ese sentido, una inseguridad ciudadana, falta de empleo. Tú vas a las instituciones del Estado, Danilza, Ana, y no hay quien responda. Ahí hay los servicios deteriorados, tú vas a las distribuidoras, vas a los hospitales. El presidente Fernández visitó los hospitales, ustedes vieron cómo estaba el Salvador Begotiel, así mismo están todos los hospitales, las escuelas, miles quedaron sin aula, muchos escándalos de corrupción, libros de texto con errores, que en esta semana vimos un video votando los libros, que incluso nosotros vamos a tomar un turno porque de esa editora hay un senador de la República con esos libros que le editaron
nosotros tenemos informaciones de que esos libros recientemente fueron licitados. Un senador de la República, un senador... A un funcionario, un senador electo, sí. Electo. Sí. Del PRM, del partido de gobierno. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. No, pero cuando tú des ese tipo de información... No, dime yo nombre, por favor. no voy a tomar un turno porque tú sabes que por aquí uno tiene sus responsabilidades, pero de verdad, que lo mucho hasta Dios lo vea.